Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Apreciados oyentes de Recordar a nuestros maestros, estamos Santiago Alarcón, Lina Pulido y quien les habla Carlos Mario González, prestos a iniciar esta media hora de reflexión en torno a la Carta al Padre. Sean ustedes bienvenidos y de paso reiterarle a Jorgito Benjumea nuestra gratitud por su disposición y su amabilidad, su diligencia y su compromiso para que el programa pueda realizarse de forma eficiente y pueda llegar a ustedes de la mejor manera posible. Recordar a nuestros maestros es un programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional sede Medellín en los 100.4 del FM, pero que luego lo retransmite la Fundación Biblioteca Franz Kafka, de la cual somos miembros los tres que estamos en este diálogo, a través de nuestro canal de YouTube, al cual les invitamos para que se suscriban. Continuamos con nuestra conversación en torno a Kafka. Yo quisiera, Lina y Santi, comenzar con hacer una precisión que a mí me interesa mucho en consonancia con lo que viene siendo la experiencia que adelanta el grupo de 100 años sin Franz Kafka, y lo digo en relación al tema de la lectura. No solamente hay que leer a Kafka, sino que hay que leerlo bien. Y hay mucho que decir de qué leer bien. Y en otras oportunidades y a través de otros conductos me he pronunciado sobre ello. Pero ahorita quiero hacer un énfasis en dos asuntos sobre qué quiere decir leer bien. Leer bien un texto es tratar de entender lo mejor posible lo que dice el texto. Es una falacia esa pregunta: ¿qué quiso decir el autor? Uno nunca sabrá qué fue lo que quiso decir. Jorge Luis Borges decía: cuando yo termino un poema o un cuento, eso cobra vida propia y ya se tiene que defender por sí solo. No puede andar él detrás diciendo: no, yo lo que quise decir fue esto, etc. Un texto siempre dirá algo distinto a lo que quiso decir el autor, porque será objeto de la interpretación del lector. Entonces, lo primero es que uno tiene que atender lo que dice el texto. ¿Pero qué quiere decir lo que dice el texto? ¿Cuáles son las afirmaciones, los planteamientos, las consideraciones que nos ofrece ese texto? Pero un buen lector debe cumplir además otras dos condiciones. Una, hacer inferencias. Eso quiere decir que uno lee más de lo que el texto está diciendo, pero en conexión con el texto. Las inferencias pueden ser formales o pueden ser de contenido. Dicho de otra manera, en lo afirmado por el texto uno puede encontrar la punta de un hilo que uno desarrolla para ir mucho más allá de lo que seguramente el autor pretendió decir. Por eso es que no importa qué quiere decir el autor, sino el texto, qué dice explícitamente y qué está implícito en él y que uno infiere desarrollando, por ejemplo, una tesis sobre eso. Pero también hay que hacer una inferencia formal. Por ejemplo, en la Carta al Padre, frente a quienes piensan que Kafka está ofreciendo una actitud lastimera o una actitud en donde se victimiza, Kafka lo que está es entregando una carta muy difícil, porque él se compromete con enunciar la verdad de los hechos que han constituido el lazo entre un padre y él. Uno puede preguntarse, si esa carta hubiese llegado a su destinatario, ¿qué hubiese contestado el padre? ¿Cuál hubiese sido la reacción? Entonces alguien podría decir: pero es que Kafka es agresivo por lo que dice. Yo soy muy defensor de que pulamos los términos que usamos. Kafka está diciendo hechos
que en una carta que estaba exclusivamente dirigida al padre, si él, en los hechos que enumera, estuviera falseando las cosas, si no hubiese sido cierto lo de la mesa, si no hubiese sido cierto lo de la relación con los empleados, si no hubiese sido cierto el trato con otra, pues el padre finalmente le diría, pero ¿qué estás diciendo? Esos hechos no acaecieron. Si Kafka los pone ahí, es porque con esos hechos está tratando de mostrar el carácter autoritario e imperativo de ese padre. El que él haga eso nos indica que la carta era una carta veraz. Ahora, que sea dura, bueno, la verdad es dura. Porque entonces vos tendrías que decir que en una relación, si tenés que enunciar con sinceridad algo, no lo puedes hacer porque podría producir un dolor en el otro. Es que el tema no es si produce un dolor en el otro, sino si es justo o no lo que se está diciendo, si es veraz o no es veraz. Kafka se compromete con enunciar en términos, y esta es otra inferencia que hay que hacer, que formalmente es una carta caracterizada por el respeto. Ahí no hay improperios, ahí no hay agravios, ahí no hay insultos, ahí no hay una pretensión de romper un vínculo. Es una carta difícil, porque quienes piensan que lo difícil es equivalente a agresividad, estarían entonces invocando que en las relaciones lo mejor es ocultar las verdades cuando son duras. Entonces es ejemplar porque él consigue con hechos fehacientes, que reitero, el padre hubiese entonces dicho eso, yo no lo dije, no lo hice, y si Kafka lo plasmó es porque estaba trabajando sobre hechos fehacientes que hacen efectos reales sobre él, sobre Kafka, y que él lo expresa formalmente de una manera que uno puede decir es una forma respetuosa y no es una forma hostil. Y por último, señalar una cosa, en consonancia con esto, un texto es para interpretarlo, y yo no entiendo a veces cuando se formula que se sobreinterpreta. Uno sobreinterpreta cuando avanza en dirección a cosas que no se pueden contemplar en lo formulado por el texto. Cuando uno se despega completamente del texto para sacar conclusiones que son luego imposibles de articular con lo formulado. Pero si vos inferís, y esa inferencia puede encontrar el camino lógico y argumentativo, eso no es sobreinterpretación, ese es el trabajo del cual los grandes pensadores, por ejemplo como Nietzsche, como Heidegger, y entre nosotros un maestro de la lectura como Stanislao Zuleta, nos invitan a realizar, es interpretar. Interpretar quiere decir de un texto construir sentidos plausibles que no necesariamente son los que directamente ha enunciado el autor, sino los que son posibles de derivar a partir de lo dicho por el autor. Y esa derivación se demuestra acertada en la medida en que uno puede mostrar los elementos argumentativos que conducen a esa interpretación que uno ha hecho. Porque si las cosas fueran tan evidentes y los textos no son sino lo que en la superficie ofrecen, pues sobraría completamente leer. Y un último detalle tiene que ver con que es muy importante, no solamente en la lectura, sino en las relaciones de diálogo con los demás seres humanos, en la manera misma de uno pararse ante el mundo para concebirlo, ser lo más preciso posible en el uso de los términos. Los términos pueden ser términos que si uno los usa con cierta ligereza conduzcan a equivocaciones lamentables. Por ejemplo, cuando yo uso la palabra ley, digo, estoy tomando la ley, no con referencia al sistema judicial ni a la ley de la naturaleza, esas son leyes, sino como equivalente a determinación. Determinación quiere decir pesos que marcan y orientan el proceder de alguien, porque se constituye desde un otro, en este caso, por ejemplo, las leyes consuetudinarias. Hablar de la ley es también invocar en este momento como precisión conceptual, ¿qué quiere decir eso de victimización? Y yo le voy a ceder la palabra a Lina
para que ella hable porque tiene algo que decir sobre ello, pero es muy importante diferenciar víctima, victimario y victimización. La victimización tiene que ver con una exageración a partir de un paradigma por el cual alguien que se siente lesionado por un otro se pone en la posición de inocente absoluto frente a un otro que es un culpable absoluto. Y eso obedece al esquema bueno-malo. El otro es un pérfido que a esta criatura completamente buena la está lastimando y se exagera, se ponen tonalidades que hacen que no haya un análisis posible, sino un juicio moral. Eso es una victimización. Y yo comparto la afirmación de Lina. En la carta al padre no hay victimización, hay planteamiento de responsabilidades en la forma en que el padre trata al hijo, pero de responsabilidades. Pero Kafka no aparece como el impoluto, como el limpio, como el que no tiene que ver con eso, y no designa un padre malo, pérfido, que está simplemente animado por el deseo de hacerle daño. Por eso es que yo creo que en una buena lectura, como en general en la vida, prestarle atención a lo que significan las palabras es fundamental, no solamente para podernos comunicar con los demás seres humanos, sino para poder pensar el mundo sin confusiones. Muchas gracias, profe. Yo ahí quisiera retomar un planteamiento que hizo también una de las participantes de este grupo de estudio y es recordar a Sartre y recordar cómo precisamente lo que hay de diferente a una posición de Esa fue Nora, ¿cierto? Sí, fue Nora, que nos recordaba ese planteamiento tan importante de Sartre de cómo hay que hacerse cargo también de las condiciones y cómo el margen de libertad también está planteado por el hacerse cargo de las condiciones que a uno se le han impuesto sin simplemente quedarse en que esas son mis condiciones y en que no es posible hacer nada con ellas. Creo que eso es lo que está en esta carta al padre y está precisamente planteado también en la forma en la que está Kafka intentando comprender sus determinaciones. Creo que lo que hay es un esfuerzo por comprender la ley, no simplemente por considerarse una víctima de la ley que le fue dada, sino por comprender cómo eso lo determinó. Y creo que eso permite conectar con el tema que me interesa recordar de este apartado de Kafka, y es ese del silenciamiento frente al padre. Lina, perdóname, pero vos, extra programa me habías comentado, también estaba Santi, y me parece bueno que no se perdiera eso, que también es muy importante reconocer en esta carta que Kafka no se expone como una pobre e indefensa víctima, pero vos estabas señalando pues que leer si es simplemente recoger los hechos que están ahí y punto, pues ¿para qué se lee? Me parece que sería bueno que desarrollaras esa inquietud. Sí, está conectado con ese tema del silenciamiento, porque lo que me estaba preguntando es qué implica conversar, y la pregunta por qué implica conversar tiene que ver todo con cómo se lee también, porque esa lectura es una conversación con un otro, en este caso con un texto, en este caso con un autor como Kafka. Y creo que ese silenciamiento, por ejemplo, en el caso de Kafka frente a su padre, pero también que es una posición que uno puede asumir como lector, pues hay que preguntarse bajo qué condiciones es que se hace imposible el diálogo entre dos personas, o en este caso entre un lector y un texto. Y creo que una condición que imposibilita el diálogo, que imposibilita la conversación, es cuando uno siente que ya hay una verdad dada, cuando ya hay una verdad que es única, que es absoluta, cuando uno le puede decir al otro que hay una verdadera forma, por ejemplo, de leer un texto o de asumir un texto. En ese sentido ya no hay necesidad de conversación, o no hay necesidad de leer en este caso. Que conversar, para pensarlo con la relación de Kafka y su padre y para pensarlo de nosotros como lectores,
es un esfuerzo por aproximarse y que implica también ponerse entre paréntesis, ponerse en duda por un momento, eliminar las propias certezas que uno tiene frente al texto o frente al otro. Porque si uno va a un texto o si uno va a un otro simplemente con la necesidad de autorratificarse en sus verdades, pues ¿para qué se lee o para qué se conversa con otros? Si la verdad existe de antemano, pues no hay necesidad de conversar. Me lo preguntaba a propósito del texto, pero también creo que es lo que pasa con Kafka y por eso funciona conectar ambas cosas. La pregunta es si existía esa posibilidad en la relación de Kafka con su padre, si había una posibilidad, de, por ejemplo, de que el padre se pusiese en duda, si había la posibilidad de hacerle preguntas al padre. Y creo que ahí es cuando uno puede también pensar en el silenciamiento de esa relación. Pues cuál era el sentido de conversar con un otro que siempre se está autorratificando. Y le devuelve a uno la pregunta como lector: ¿para qué leo un texto si no es para ponerme en duda? Si lo que voy a hacer siempre es autorratificar mi propia verdad. Entonces, por eso creo que ambas cosas conectan y conecta con ese fragmento que leímos en esta oportunidad, que creo que a mí lo que más me cuestionó fue eso. ¿Por qué le era imposible a Kafka hablar con su padre, que también se mencionó en el comentario, y por qué no le era imposible hablar con otros? Ahí hay una cosa que se puede derivar, Lina, de lo que estás planteando, que yo formulé al comienzo. ¿Cuál hubiese sido la reacción de ese padre tan imposibilitado para ponerse en duda ante esta carta tan analítica, tan literariamente escrita, tan impecable en su argumentación? ¿Cuál hubiese sido la reacción de ese padre? ¿Eso le hubiese abierto la pregunta, la duda, o simplemente hubiese hecho lo que en la vida habitual hacía, y era repeler la palabra del otro por diferente y descalificarla? Pero en todo caso, ahí hay que recabar en un punto. Kafka enuncia una verdad de la cual él está convencido y que ofrece con elementos, y con elementos fehacientes, elementos que no son falsos. Y en esa construcción hay una dureza, la dureza de la verdad. Pero bien se sabe que el ser humano, con la verdad, tiene unos límites. ¿Cuánta verdad soporto que me sea dicha? ¿Cuánta verdad soy capaz de enunciar? Y aquí me parece que una de las lecciones que deriva es el compromiso con una verdad, por difícil que sea. Porque eso, para poner un ejemplo muy trillado, sería como que en una relación amorosa donde hay muchos conflictos, mejor no enunciemos la verdad para que no se vayan a producir de pronto malestares, incomodidades o dolores en el otro. A mí me parece que, primero, una anotación que también me parece fundamental respecto a la lectura. Hay algo muy particular que pasa con los buenos textos, los grandes autores, y es que hay ocasiones en las cuales el propio sentido de sus textos, de sus escrituras, ese sentido escapa a la propia intención de los autores. Eso para refrendar en lo que han anotado Lina y Carlos, de que es problemático esa posición purista de lectura de qué es lo que quiso decir el autor. A veces el autor dice cosas más allá de las que pretendió decir. Eso no quiere decir que es que no se exprese ni sus posiciones, ni sus angustias, ni sus dolores, pero esa es no menos la diferencia entre un artista y nosotros, seres comunes y corrientes. Es que logran hacer algo con esas angustias y pueden decir aún cosas impensadas en sus propios propósitos. Y eso es de dónde se extrae eso. ¿Será que el señor Cervantes tenía en la cabeza todo lo que se podía decir del Quijote? Imposible, pero se puede decir. Entonces esto pasa, y sin duda alguna, con un hombre como Franz Kafka. Eso me parece fundamental, porque implica no una actitud, digámoslo, anarquista, de que vamos a concebir, a derivar lo que nos dé la gana de un texto, sino que incluso teniendo la exigencia. Si uno tiene 2 paginitas o las 3 paginitas que venimos abordando en el seminario y uno las toma con toda exigencia, las interpreta, va a sacar cosas que incluso seguramente a Kafka no se le hubieran ocurrido, pero que tienen relación, que eslabonan de una manera muy lógica. Santi, para apuntalar lo tuyo,
Humberto Eco dice, y para mí fue muy iluminador ese planteamiento de él cuando lo conocí en mi juventud. Él dice, un libro dice lo que usted quiera que diga, mientras con los elementos del libro, explícitos o implícitos, usted lo pueda demostrar. Eso reafirma lo que vos estás diciendo, es decir, un autor dice, pero los lectores ponen a decir a ese autor más allá de lo que él creyó estar diciendo. Y esa es la diferencia entre la estructura, digamos, fáctica del lenguaje y la estructura poética. En lo fáctico, si yo voy a la tienda y le digo al señor, por favor, una bolsa de leche, es una bolsa de leche, ahí no hay metáfora, ahí no hay nada que interpretar, eso es literal. Pero cuando hace 2500 años Sófocles escribió Edipo Rey, lejísimos, incapaz estaba Sófocles de pensar que 2500 años después un señor como Sigmund Freud iba a encontrar en Edipo Rey los elementos constituyentes del psiquismo humano en la dimensión, por ejemplo, con la prohibición del incesto. Eso no quiere decir que Freud sobreinterpretó, quiere decir que fue tan buen lector que supo recoger los elementos y las piezas de ese texto para decir algo que escapaba al autor, y de ahí la validez de tu planteamiento. No atendamos esa pregunta que es tan paralizante. ¿Qué quiso decir el doctor? Pues quién sabrá qué quiso decir Sófocles. ¿Qué es posible que de ese texto se derive y que tenga elementos probatorios a propósito de eso? Sí, y un ejemplo muy simple también que suele ocurrir es lo que pasa con esos autores que incluso respecto a sus posiciones personales, políticas, es lo que pasa con Balzac. Nadie más monárquico, nadie más católico, y el efecto de su obra es profundamente cuestionador. Es todo lo contrario a las actitudes que promovía el ideario, la ideología que él explícitamente proponía, pero vaya a leer al autor, vaya a su obra y mira que la cosa va de una forma muy distinta. Ese es el enigma del arte, y eso es exigente para uno como lector si quiere pues tener lecturas enriquecidas. Del arte y en general del lenguaje. Exacto, porque lo mismo puedes decir claro, con Platón, ¿cierto? Y con la filosofía. Es la riqueza del lenguaje cuando está construido de tal manera que abre los caminos de interpretación y obligan a que el lector sea un actor, y es decir, que entre en actividad para producir eso que llama de interpretación. De otro lado, a mí me parece, para acentuar el cuestionamiento sobre el problema del victimismo, afirmando categóricamente que Kafka en esta carta no es de ninguna manera, o no se sitúa como un victimista, sino como alguien que entiende que hay como un victimizado. Hay como una responsabilidad del padre, pero entendiendo la personalidad y la actitud del padre. Por eso toma el trabajo, por eso no enuncia solo quejas, por eso le dice, en una parte Kafka es muy claro y lo dice explícitamente así para ponernos de puristas con el texto. Dice, nunca he creído ni remotamente en una culpabilidad tuya, causaste en mí el efecto que por lógica tenías que causar. Ese por lógica tenías que causar está recreado en la carta con la actitud de un tipo seguro de sí mismo, que nunca dudaba de sí, que era triunfador. Es decir, antes de Kafka, el padre no se propuso como un plan actuar de esa manera con Kafka, es que eso eran actitudes ya implícitas y desarrolladas en él. Entonces hay una actitud de comprensión. Esto muestra también el lugar de la escritura en Kafka, en un sentido develador, claro, de él y en este caso de ese problema, claro, con el padre. Y otro elemento, porque me parece muy valioso lo que estás formulando, para restar esa idea de que Kafka tiene una posición victimista. Kafka lo que hace es enunciar cosas que son muy duras. Pero, por ejemplo, cuando Kafka dice en ese pasaje donde describe cuando van a bañarse, y que él sale de la caseta y él es un esqueletico al lado del corpachón del padre. Kafka no le está imputando eso al padre, no está diciendo, ay, yo tengo un cuerpo esquelético porque tú tienes un cuerpo muy corpulento.
No, Kafka lo que está es sentando una situación tan concreta y tan objetiva que no depende del padre y que en él es referenciada como un elemento de minusvaloración. Y en el contraste del carácter, ahí me parece fundamental, es cuando él le dice, si tú no hubieras tenido tanta influencia en mí, seguramente yo no hubiera sido tampoco, hubiera sido también un tipo débil, medio dudoso, pues estoy utilizando los términos. Débil con él, exacto, no con el mundo. Entonces él lo que enuncia es que había ya también algo estructural en Kafka, en esas cositas. Sí, yo quisiera retomar para cerrar también este tema del lenguaje que me parece interesante, y es que si hay algo que está en la carta es como Kafka destaca que el lenguaje del padre siempre era un lenguaje imperativo, ¿no? Era el lenguaje de la orden, y uno al lenguaje imperativo no se le puede cuestionar, no se le plantea preguntas a una orden. Uno como lector puede leer de esa manera, uno puede, de hecho la pregunta que está por debajo de ¿qué quiso decir el autor? Es imperativa, yo no le puedo preguntar a algo que está enunciado de esa manera. Y lo que me parece maravilloso de Kafka es cómo él, años después, a través de una carta, se atreve a cuestionar esa forma de enunciar. Y el carácter literario de esa carta, para que cerremos por hoy, está demostrado en que hace uso del lenguaje, en la riqueza del lenguaje. El lenguaje alcanza una configuración poética cuando dice más de lo que dice o menos de lo que dice, en todo caso otra cosa distinta a lo que está diciendo. Y eso es lo que reclama que un buen lector sea un intérprete, reiterando que se interpreta como quien se pone en la tarea de producir un sentido, no de extraerlo, sino de producirlo, y que nunca hay sobreinterpretación, si en lo dicho es posible encontrarlo plasmado probatoriamente con los elementos que el texto ofreció. O sea, pues que esto, amables oyentes, pues tiene el propósito de que sigamos con este proceso de leer algo tan encantador como la Carta al Padre, pero que sigamos desde esta posición activa de lectores muy capaces de construir la interpretación siempre plausible. Muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Los invitamos a continuar siguiendo nuestro trabajo también en el canal de la Biblioteca Franz Kafka, donde están quedando registrados todos estos programas y los comentarios realizados durante el grupo de estudio. Y amables oyentes, lo dicho, pues ojalá que esto planteado les haya dejado alguna inquietud y esperamos que dentro de 8 días nos acompañen en una nueva emisión de Recordar a nuestros maestros. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.